El Consejo Coordinador Empresarial considera que con el decreto de aumentar el salario mínimo 15% para el 2021, el gobierno no reconoce los recientes esfuerzos del sector privado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El riesgo, advierte el CCE, es doble: que se generen empleos de bajo salario y que una parte importante de las personas afectadas por la recesión se ocupen en la economía informal el próximo año. Para el empresariado, el 2021, independientemente de ser un año electoral, debe enfilarse a promover condiciones vigorosas de inversión, producción y empleo, pues una recuperación de solo 3% resultaría desalentadora. Le damos la bienvenida a esta billetera a Carlos Salazar Lomelín, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Empieza un año completamente lleno de expectativas positivas después de lo que ha ocurrido en el 2020. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Alicia. Un placer estar con ustedes siempre y qué bueno que iniciamos el año con este programa. Don Al Carlos, menos con vacunas. Oye, mi Alice, al menos con vacunas, y luego como que todavía no anda recuperándose del año pasado, don Carlos. A ver, ¿cómo cerramos finalmente el año y con qué cosas nos tenemos que quedar para empezar en el siguiente desde el punto de vista empresarial? Bueno, yo digo siempre que hasta de la adversidad hay que saber aprender. Y el año pasado fue un año efectivamente malísimo para todos. La enfermedad, el virus, impactó a cientos de familias mexicanas y esto es lo más doloroso. En la parte económica y como consecuencia del aspecto de salud, pues ustedes saben que llegamos a una tasa de decrecimiento de nuestra economía que no tiene parangón, no tiene momento histórico donde no hayamos tenido una falta de crecimiento tan grave. Al final no estamos creando las condiciones de bienestar que todos quisiéramos ver en nuestro país. Es serio porque eso se traduce en la vida de millones de personas. Nos falta conocer los datos que el INEGI nos dará, yo creo que para abril o mayo, de su encuesta de ingresos-gastos, en donde tendremos mayores elementos para ver indicadores sociales que son enormemente importantes para nosotros. Ya no es solamente ver qué tanto disminuyó la economía, sino cuánta gente bajó de la línea de pobreza y verdaderamente cuántas personas están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Ahora, las vacunas llegaron a finales del año y estamos iniciando un proceso de vacunación masiva. ¿Es suficiente para que la economía se recupere, para que el bolsillo de los mexicanos se recupere? ¿Han hecho los empresarios también un esfuerzo importante para asimilar un incremento al salario mínimo, los salarios contractuales? ¿Qué falta, don Carlos? Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho siempre un esfuerzo. En el tema del salario, yo quisiera ponerte un poco de foco ahí, Alicia. A nosotros nos parece que estos aumentos salariales que se han propuesto no reconocen el esfuerzo que hemos hecho los empresarios por tratar de mejorar las líneas del bienestar. Hemos dicho que para todo momento hay una solución y nosotros cuando se ha podido hemos buscado una solución, lo hemos demostrado claramente. Fuimos los impulsores del nuevo sistema de pensiones del país, fuimos los impulsores de los aumentos del 20% del salario y hoy lo que nos preocupa es que estos aumentos se traduzcan realmente en empleos mejor remunerados. Tenemos una pobreza salarial muy importante y esto es de que los empleos que se están recuperando a niveles muy bajos de salario. Tenemos el temor, y otra vez tenemos que esperar las cifras, de que los empleos realmente se estén yendo a la informalidad y que esto pues, al final nos perjudica a todos. Un empleo recuperado en la informalidad es un empleo que no paga impuestos, que no paga seguro social, que no formaliza al trabajador, que no le asegura sus derechos. Por eso debemos de proponernos como sociedad y como autoridad atacar de frente por fin, ojalá y esta voz sea ya escuchada, el tema grave de la informalidad que al final al que afecta es al que menos tiene.
¿Con qué elementos o herramientas cuenta México para impulsar a la economía mexicana? Se dice que inercialmente podría estar creciendo entre 3.5, 3%, si nos va En bien el 4. 2021, ¿Es Fíjate, lo ¿no? suficiente paradójico en para esto, este lo año? paradójico, sí, Alicia, lo paradójico en esto es que, en mi opinión y la opinión de muchos, México debería de ir volando en cuanto a su crecimiento. Tenemos Tipo los China. bancos que dicen, los bancos dicen tener dinero para invertir. Proyectos para inversión los tenemos tanto públicos como privados. Nuestro grado Claro. de integración nacional a lo que exportamos sigue siendo bajísimo, solo el 28% del contenido, hay de contenido nacional en nuestras exportaciones. Tenemos oportunidades que nos da el diferendo que ha habido entre Estados Unidos y China, lo cual nos implica a nosotros ser una alternativa real para poder incrementar nuestro comercio con los Estados Unidos. Tenemos un nuevo tratado, tenemos una estabilidad macroeconómica. Todas estas variables deberían de impulsar enormemente el crecimiento. Don Yo Carlos, sí entonces, que quiero hacer un llamado a que en el año nos propongamos realmente crecer. Yo sé que es un año político, pero si todo lo que vamos a discutir en el año es la política, pues estamos perdiendo de vista que en la estructura, no en la coyuntura, México debe y necesita crecer. Perder un año en donde no podamos alcanzar niveles de crecimiento que traten de acercarse a lo que perdimos en el 2020, pues eso creo que sería una mala decisión tanto de la sociedad como de sus propias autoridades. Eh, Crecer al 3% después de haber decrecido 9 y después de haber tenido un año Ahí que no está. crecimos en el 2019, necesitamos crecer y recuperar rápidamente los niveles que teníamos antes de la crisis de salud y económica que se causó. Y bueno, yo creo que todos nuestros esfuerzos deben de estar conducidos hacia ese fin. don Carlos, entonces, a ver, si tenemos este escenario con tantas cosas buenas en México y estos retos en donde la gente estamos ganando menos, en verdad, ¿qué es lo que nos falta y dónde está esa solución? Porque, pues, digamos, entre tantos cambios y modificaciones globales y locales, pues está difícil, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la parte más importante aquí es realmente dar la certeza y la certidumbre que hemos venido hablando durante tanto tiempo Ajá. y que, bueno, ya no es discusión, o sea, al final la gente decide con su propio bolsillo. eh, el discutir que si es cierto o no es cierto, bueno, la realidad es que con su propio bolsillo la gente ha decidido no invertir en México. Ya no A Eso es estás muy eso, hablando de importante, la Alice. inversión extranjera. La última cifra que tenemos es que la inversión iba decayendo a tasas del 18% el año pasado. exacto. Entonces, el seguir con esos niveles de decrecimiento en la inversión nos va a dar un resultado pues negativo en las tasas de crecimiento y por lo tanto del bienestar de la población. ¿Qué necesitamos Dice, hacer? Darle certeza y certidumbre al inversionista. aquí es un punto clave, o sea, es entre las herramientas que faltan, a veces es por falta de inversión en el sector farmacéutico, ausencia de inversión privada en el sector energético, el sector agrícola tiene un impulso, pero está complicado también. Toda el área industrial tiene cambios importantes en materia regulatoria. ¿Qué es lo que debería impulsar esa inversión? Dice, si está cayendo al 17% y el 90% es inversión privada nacional, ¿cómo lograr impulsarla? Alicia, ustedes saben que desde el Consejo Coordinador y los organismos que lo integran, hemos tratado de promover el gran plan de infraestructura. Este es el Ujú. esfuerzo individual más importante que se ha hecho para tratar de impulsar la inversión de una forma muy efectiva. Llevamos 2 anuncios, estamos preparando el tercero. Es una parte ya sustancial. Estamos hablando de que la inversión pública financiada con fondos privados, y esto es lo que hay que seguirle explicando a todo el auditorio que nos escucha, la inversión pública normalmente se financia con recursos públicos. El Tren Maya, el aeropuerto se está financiando con recursos públicos.
Esto representa solamente el 1.4% del PIB en el Que mejor no de es los casos. nada. Ujú, Inversión pública financiada con recursos privados, ujú. ya en los 2 anuncios que hemos hecho, representa el 2.3% del PIB. Necesitamos que la inversión pública, ya sea con recursos privados o públicos, llegue al menos al 5 del PIB. Esto nos jalaría la inversión del país. Y déjame decirte algo, Alicia, no solamente es los sectores más organizados. Aquí lo que no podemos perder de vista es que el que dejó de invertir son las pymes y mipymes, que son las que sustentan la parte fundamental del ¿Por qué, crecimiento. don Carlos? Las ¿Por qué pymes y dejaron las de invertir? mipymes, Porque es ¿por una qué? pregunta Porque importante. Y ¿Por qué? también, don ¿cómo no Carlos, van ¿qué a dejar les de dice a invertir si ellos? perdieron consumidores, perdieron posibilidades, no tuvieron ayudas en Mm, cuanto a su financiamiento y su liquidez? Eh, Estás hablando del el taller mecánico de una esquina que a lo mejor cerró sus puertas. Estás hablando de la peinadora que al final tenía un salón de belleza y a lo mejor lo redujo en vez de ampliarlo. Estás hablando de el pequeño gimnasio en un barrio que tuvo que cerrar durante casi todo el año, Pero, don o Carlos, restaurante. usted tiene una visión y usted platica con el presidente y platica con los secretarios. ¿Qué le diría a usted de todo esto que usted está observando, justamente a la señora del peinador, al mecánico y a todos estos chavos que están emprendiendo negocios o que tienen esta intención de hacer, pero que están atorados? pero sobre todo En que la medida no hay en que los recurso empleos, en público. la medida en que los empleos se recuperen y en la medida en que esos empleos tengan un mayor sustento, salario, quiero hablar, ¿no? Que no se recuperen solamente empleos de salario mínimo, es en la medida en que esa peinadora, ese restaurancito, ese vendedor en la calle va a volver a tener actividad y va a volver a tener trabajo. Entonces, por eso es tan importante el llamado que hemos hecho Claro. reiterado a que hay que recuperar la inversión lo más rápido posible, ¿eh? Porque creo que ese es el impacto. A nosotros nos preocupa, a mí me preocupa las consecuencias sociales que esto tiene, lo he dicho. Esto se traduce no en una cifra, es muy fácil decir, caímos en 9%. Dios mío, cuando esto lo traduces en las caras de las personas, ves que ahí hay verdaderamente dramas humanos detrás de la cifra del 9%. Eso es lo que nos debería estar interesando a todos y evidentemente a la autoridad, porque pues al final son los que tienen que poner las condiciones para que se pueda generar el crecimiento. ¿Tiene México, sí o no, don Carlos, para concluir esta entrevista, posibilidades de recuperación sólidas hacia adelante, sostenibles, en este Bueno, 2021? es lo que estoy insistiendo, Alicia. Hay tantos por qué sí. ¿Eh? Sí tenemos un grado de integración que nos permite inversión, El sí primero. tenemos capacidad de desarrollo en todos los sectores, sí tenemos Dos, una gran oportunidad de formalizar más nuestra economía, sí tres. tenemos la posibilidad de aumentar la productividad. Bueno, en el campo que yo toque, me parece que nuestro país es realmente lo que nos enseñaron desde niños, un cuerno de la abundancia. Aquí hay forma de poder crecer. Sin embargo, no hemos logrado las tasas que se requieren por mil y una razones, casi todas ellas solucionables. Nosotros somos optimistas de que en la medida en que tengamos un diálogo, que tengamos confianza en el futuro y en los diferentes actores, tanto políticos como sociales, como económicos, podremos tener mejor fin. Yo creo que ya estos discursos en donde se promueve la división y otra vez malos contra buenos, creo que ya hemos hecho suficiente catarsis en los años anteriores como para poder ahora sí ver cuál es el futuro que realmente queremos construir. Pues todos a Muchísimas favor de gracias, don todos, mi Carlos. Alice. Sí, No, don Carlos, pues ahí está muy claro. gracias por estar con nosotros en esta billetera. Y como siempre, iniciamos el año con usted, pero seguramente dando noticias de impulso empresarial y de impulso económico en México. Deseamos que efectivamente no sea un año que solo se dedique al debate político. Gracias, don Carlos. Sí, eso espero yo también, Alicia, y de veras les mando un gran abrazo. Espero estar muchas veces en el año en el programa y ojalá podamos compartir buenas noticias con todo tu auditorio. Muchas gracias, Padrísimo, don Carlos gracias. Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.